Se pone a disposición de la señora diputados el acta de la sesión número 34 y nuestra abogada secretaria dará lectura de la cuenta. Bienvenida, ministra. Gracias, presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico de la diputada señora Daniela Serrano, mediante el cual solicita recibir en audiencia a la directiva SIDARTE, señora Paola Latus, para que se refiera a los costos del ciclo productivo que preocupa y afecta a los gremios que se vieron duramente golpeados durante la pandemia. Esta propósito de la entrada en vigencia de la ley 21.420 del 1 de enero del 23, que grava con IVA las actividades de arte, cultura y patrimonio. Y una nota de la bancada republicana, mediante el cual comunica que la diputada Chara Barquesi reemplazará en la sesión de hoy al diputado Mauricio Ojeda. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Vamos a dar el contexto de esta comisión. Esta es una comisión especial que tiene relación con recibir en audiencia a todas las organizaciones, agrupaciones y otros que han propuesto las parlamentarias y los parlamentarios de la comisión en función de terminar el año legislativo con las audiencias que no se pudieron realizar en tanto se hacía o se trabajó en algún proyecto o iniciativa. Claudia. Perfecto, sí. La diputada Serrano hizo la solicitud de recibir en esta comisión a la directiva de SIDARTE a propósito de la situación del IVA, ya que están viviendo varias agrupaciones, varios grupos, ¿cierto?, de productivos. Entonces, el acuerdo para que puedan ser citados en esta comisión. ¿Sí? En acuerdo, lo ponemos en el listado. Yo creo que en tanto la contingencia, pues, quizás lo podemos poner para el día miércoles. Me parece que eso sería lo correcto. Y es contingente y es de coyuntura. Exacto. Entonces queda para el día miércoles. Muchas gracias. Ok. Voy a hacer una... A propósito, ¿está la ministra? Pasamos a la ministra. Sí, ya vamos a ordenar. Sí, vamos a verse la palabra en varios y luego voy a dar la orden del día. Diputada Barquesi. Gracias, presidenta. Me gustaría solicitar que se invite a algunos representantes de Falun Dafa, que es una... Después se lo mando por escrito. Y si es que se puede, lo planteo aquí para ver la mejor forma. Usted obviamente conoce mucho más del desarrollo de las artes en Chile. Porque les gustaría hacer una presentación de primer nivel artística en el municipal en Santiago. Entonces buscar la forma quizás de oficiar directamente a la Municipalidad de Santiago para solicitar esta presentación, una presentación artística internacional. Son artes chinas. Creo que podrían enriquecer bastante nuestra cultura. Así que ya sea directamente oficiar y después invitarlos, como a ustedes les parezca mejor. Pero les hago ambas solicitudes. Sí, la primera se va a comunicar de manera interna y la segunda tiene la idea de que puedan venir personas representantes a la comisión a explicarnos respecto de su puesta en escena. Para... Poder traer esta obra a Chile y por el tamaño que tiene es difícil hacerlo en otro teatro más pequeño. Ahí entendí. Sí, no hay problema. Quedamos entonces. El nombre, el contacto y nosotros oficiamos. Muchas gracias, diputada. ¿Algún varios? Diputado Teao. Más que leerlo, quiero exponer. Gracias, presidenta. Más que leerlo y aprovechando que está la subsecretaria aquí, quiero exponer esta situación para que podamos oficiar, y si es que nos alcanza algo de tiempo, que la subsecretaria del Patrimonio nos pueda explicar también un poquito lo que les voy a contar. Nos enteramos por la prensa de que el inminente cierre del Museo Vicente Huidobro, ¿no es cierto?, en la comuna de Cartagena. Su vecino está muy preocupado, es un museo que justamente lleva cercano a los 10 años ya de funcionamiento. Y al parecer hubo según lo que informa el medio de prensa, hubo una lamentable manera de postular donde se equivocaron. La verdad es que se mantiene el museo por entrada, ¿no es cierto?, justamente de los visitantes, pero además tiene un aporte cercano a los 87 millones de pesos que viene del parte del ministerio.
esta mala postulación obviamente hace peligrar la continuidad del museo y por lo anterior quería pedirle que oficiáramos justamente, bueno, la tenemos aquí a la subsecretaria, para que nos podamos ver en detalle qué podemos hacer y qué acciones se van a realizar en concreto para mantener, ¿no es cierto?, el correcto y funcionamiento de este museo. Eso principalmente. Muchas gracias, presidente. Ya, muchas gracias, diputado. Sí, vamos a... varios, sí. Diputada. Solo para ser más específica, solicitar si ese mismo día mejor se puede invitar a los representantes de Falundafa y a alguna persona del municipal, ¿cierto? Para hacer el puente. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, diputada. Vamos a buscar la mejor fórmula para que se pueda generar esa gestión. Entiendo, y de acuerdo a la orden del día que logramos configurar con la Secretaría, la subsecretaria Carolina Pérez, también bienvenida, está dentro de las palabras para que pueda también realizar su trabajo o en conjunto con la ministra, ir respondiendo a las dudas de los diputados y las diputadas. Sí, está en el punto 3. Creo que el diputado Durán pidió la palabra. Solo para saludarla a los invitados de su secretaria y que quede constancia de mi asistencia en el Zoom. Sí, diputado, está absolutamente presente. Ya. Gracias. De nada. Bueno, entonces la orden del día, ustedes la tienen ahí en su... ¿No la tienen? Bueno, la vamos a ir revisando. Tenemos al menos 7 personas convocadas, invitadas a esta comisión y vamos a comenzar con la ministra de las Culturas, Artes y Patrimonios, la señora Julieta Brodsky Hernández, para que se refiera a los principales ejes de trabajo que realizará este año el Ministerio, en el año 2023, quiero decir, sí, pues estamos en 2023, estamos un poco, en particular, en particular con las prioridades legislativas que a esta comisión evidentemente le hace mucho sentido. Así que bienvenida, ministra, también a la subsecretaria, y luego de su exposición nos gustaría que también se pudieran quedar porque tenemos otras invitaciones también que esperarían quizás que alguna representante del ministerio pueda atender. Así que tiene la palabra y yo le voy a pedir si a la secretaria, con todo cariño, si usted puede ir moderando los tiempos en función de toda la lista que tenemos de invitadas e invitados, así que por favor, Claudia, si nos puedes ayudar con eso. Ahí sí. Bueno, buenas tardes, presidenta, y por su intermedio a todos los miembros de esta comisión, también a quienes nos están viendo online. Bueno, agradecer también a la comisión este espacio para poder presentar nuestras prioridades legislativas del año 2023. Hemos estado avanzando durante el 2022, sobre todo en diversos procesos participativos que van encaminándonos hacia la presentación de estos proyectos de ley que esperamos realizar prontamente. En primer lugar, bueno, y también dar la posibilidad también en esta comisión quizás de resolver algunas de las dudas que se plantean por parte de los parlamentarios que efectivamente entendemos que existan estas preocupaciones, pero tenemos claridad sobre la posible respuesta a ello, así que quizás más adelante en el tiempo podamos hablar del tema del Museo Vicente Huidobro y otras temáticas que aparezcan aquí. Para nosotros, bueno, el Ministerio de las Culturas ha estado trabajando justamente en varios proyectos de ley, uno de los que esperamos que ingrese prontamente y que están consignados también en nuestro programa de gobierno es el proyecto de ley de archivos, ¿no? Es un proyecto de ley que busca modernizar la institucionalidad y la gestión documental del Estado, también en el contexto de la ley de modernización de la función pública y de digitalización del Estado, pero también actualizar, digamos, la normativa relacionada con la gestión documental que es muy antigua en nuestro país y requiere una actualización, requiere también de asignarles mayores funciones al Archivo Nacional como el ente rector, digamos, de todos los procesos de documentalización y de resguardo y salvaguarda del patrimonio documental del país, tanto de instituciones públicas como muchas veces privadas. También a través de este proyecto de ley esperamos crear, por ejemplo, el Sistema Nacional de Archivos, que contemple no solo los archivos de instituciones públicas, sino también archivos privados que se quieran incorporar a esta red. Y como les decía, por supuesto, mejorar la gestión documental del Estado, darle más atribuciones
al Archivo Nacional, mejorar su estructura, establecer infracciones y sanciones para quienes no cumplan con las disposiciones establecidas en este proyecto de ley, y también modificar algunas otras normas importantes para el funcionamiento y el cumplimiento de esta ley. Así que ese sería un proyecto de ley que hoy día está en revisión por parte de DIPRES y SECPRES, buscando resolver algunas dudas también y comentarios que nos han llegado, así que esperamos poder ingresarlo prontamente. Nos encantaría que fuera antes del receso, pero la verdad es que no depende solo de nosotros, así que mejor no prometer lo que no podemos cumplir. Luego, otro proyecto de ley en el que hemos estado trabajando también muy intensamente desde el Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio es el Estatuto del Trabajador Cultural. Este es un compromiso también de nuestro programa de gobierno que ha implicado la realización de diálogos sociales con la metodología de diálogos sociales que contempla la OIT, y también con asesoramiento de UNESCO y, por supuesto, la participación también del Ministerio del Trabajo. Nosotros esperamos que este proyecto de ley no solo esté enfocado, por supuesto, en el ámbito más artístico, sino también incorpore otros segmentos como el patrimonial y, por supuesto, sea un... Porque, bueno, el estatuto en general en otros países se le llama estatuto del artista y está mucho más enfocado en la creación artística, pero nosotros hablamos del estatuto del trabajador cultural porque queremos incorporar efectivamente a todos los tipos de trabajadores y trabajadoras de la cultura, incluyendo técnicos, gestores y otros. Ahora estamos pasando a un proceso de consultas técnicas que le llamamos, donde estamos recibiendo a los distintos gremios y agrupaciones del ámbito cultural. Se inscribieron más de 150 gremios y agrupaciones, así que vamos a tener un largo verano por delante para recibir todas estas consultas técnicas. Y esperamos tener esta sistematización más o menos lista en marzo para ya empezar una mesa de trabajo. O sea, paralelamente a la realización de estas consultas técnicas, debiéramos estar creando una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio del Trabajo para ir ya definiendo una estructura básica de lo que va a ser este proyecto de ley, estableciendo qué aspectos se van a incluir. Sobre todo, una preocupación importante tiene que ver con la seguridad social, que probablemente va a significar incorporar algunas indicaciones a la reforma de pensiones. Eso se estaría trabajando primero con el Ministerio del Trabajo, luego con DIPRES y SECPRES, para estar ingresando el proyecto de ley en mayo de este año. El Estatuto del Trabajador Cultural, si bien es un proyecto de ley que tiene como foco principal, ¿no?, equilibrar las condiciones de los trabajadores en las que los trabajadores de la cultura desarrollan su labor, considerando las características y condiciones propias de este tipo de trabajo, como la intermitencia, la informalidad, la falta de acceso a la seguridad social. También creemos que puede ser un contexto propicio para discutir algunos otros temas que tengan que ver con tributación, que tengan que ver también con derechos de autor, probablemente, u otras temáticas que son de preocupación también del sector y del mismo Congreso. Luego está también el proyecto de ley del Sistema Nacional de Financiamiento Cultural. Este no es un proyecto de ley que estuviera contemplado en nuestro programa de gobierno, pero sí fue mencionado en la cuenta pública del Presidente de la República del 1 de junio del año pasado. Y este proyecto de ley se está trabajando conjuntamente con DIPRES, porque lo que busca este Sistema Nacional de Financiamiento Cultural es justamente dar respuesta a todas estas problemáticas que se ven, digamos, relacionadas a los sistemas de financiamiento para organizaciones culturales, para sitios de patrimonio, para proyectos artísticos, culturales, patrimoniales, etcétera. Sabemos que nuestro ministerio es un ministerio que contempla un presupuesto bastante pequeño para todas las necesidades que se requieren en el sector. Por lo tanto, también este Sistema Nacional de Financiamiento busca avanzar hacia el compromiso de este gobierno de contar con al menos un 1% del financiamiento de la nación para cultura, y también para modernizar, actualizar los distintos instrumentos de financiamiento que tenemos, que han ido creciendo con el tiempo, ¿no? Desde el año 92, que se crea el Fondo del Libro,
después se crea el Fondar, después se van creando otros fondos sectoriales, después va creciendo en herramientas, pero sin duda falta quizás una mayor coherencia, un mayor orden y establecer bien los criterios de asignación de recursos y de continuidad también en la asignación de esos recursos, que es justamente uno de los problemas que vamos teniendo cada año y cada vez que aparece una convocatoria del Ministerio. Así que ese proyecto de ley va a ser importante, es un trabajo intenso, ya hemos realizado algunos procesos participativos a raíz de la Convención Nacional de Cultura que realizamos a principios de noviembre del año pasado, donde reunimos a los principales gremios y representantes de los consejos sectoriales y nacionales de nuestro ministerio, también las agrupaciones de funcionarios y otros representantes del sector. Y también vamos a iniciar un proceso de consulta técnica prontamente y como, bueno, también hay una necesidad de ir priorizando los procesos para no colapsar tampoco el Congreso con todos los proyectos de ley al mismo tiempo. Nosotros estamos planificando que este proyecto de ley pueda ingresar en agosto de este año. Y por último, comentarles, bueno, sobre el proyecto de ley de patrimonio, que ahí le paso la palabra a la subsecretaria, pero después vuelvo a retomar la palabra también para comentarles algo al respecto. ¿Está bien ahí? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, ministra, y muchas gracias también a la comisión y a su presidenta por la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo los desafíos que tenemos este año y que esperamos también poder trabajar muy colaborativamente con el legislativo, porque tenemos que construir consensos necesarios para poder avanzar en esta agenda tan importante para nuestro país. Respecto a la ley de patrimonio o de patrimonios, estamos desarrollando todo lo que van a ser los procesos participativos de la ley. Es una ley que es una deuda del sector de muchísimo tiempo. Sabemos que no puede seguir esperando, es una prioridad también que tenemos como sector cultural y patrimonial. Y desde esa perspectiva, y en línea con el cumplimiento del programa de gobierno, hay dos grandes hitos durante el primer semestre de este año, que son tanto la consulta indígena como la consulta ciudadana. ¿Ya? Uno de los nuevos críticos del proyecto que pasó, ¿cierto?, por primer trámite fue la consulta indígena y fue también un compromiso de gobierno poder llevarla a cabo. Por lo tanto, vamos a estar este primer semestre, desde marzo, con la consulta indígena. Estamos cerrando el calendario de esa consulta. Nosotros encantados de enviarla a la comisión para que tengan mucha claridad de los plazos, esto siempre atendiendo al cumplimiento del convenio 269 y el decreto 66, donde se van poniendo, ¿cierto?, aquellos pasos que se deben cumplir y también el rol que tienen las propias comunidades en la formulación de cómo se lleva a cabo la consulta. La consulta indígena está alojada en términos presupuestarios en el Servicio Nacional del Patrimonio, que va a ser su principal ejecutor, y al mismo tiempo vamos a tener un proceso de consulta ciudadana. La consulta lo que pretende hacer es poder acercar a todas las personas interesadas en la ley, en la legislación vinculada al patrimonio, que van desde diferentes gremios, ¿cierto?, juntas vecinales, etcétera, muchas de las cuales, por cierto, participaron del proceso anterior y que creo que hay que rescatarlo y que nosotros vamos a tomar lo mejor del proyecto anterior porque se llegaron a consensos que son relevantes y es interesante poder recoger el trabajo que se hizo. Vamos a hacer esta consulta, también vamos a mandarles el calendario. Ambas consultas van a estar inscritas principalmente en el primer semestre de este año, entendiendo que la consulta indígena quizás puede extenderse algunos meses más porque hay más flexibilidad respecto a lo que establece el convenio 269, ¿cierto? Y los principios que establece de flexibilidad, buena fe, etcétera. Importante recalcar de qué se trata la consulta en términos gruesos. Pero en términos gruesos es una pregunta sobre qué se reconoce y se entiende por patrimonio. En segundo lugar, cuáles son las categorías o la protección que se le asigna a ese patrimonio. Y en tercer lugar, cómo se establecen los mecanismos de participación respecto de eso, lo que ya tiene que ver con la institucionalidad, la orgánica, pero también cómo las comunidades son parte o no, ¿cierto?, de la decisión de esa protección. Eso es a grandes rasgos lo que va a ser la ley. Hemos conversado mucho con la ministra de poder cerrar el año, ¿cierto?, con una propuesta y es por eso que hemos sido bastante insistentes con todos los sectores en que va a ser un proceso profundo de consulta, pero también entendemos que tiene que ser acotado en el tiempo.
tenemos que hacer un buen trabajo prelegislativo, tenemos que llegar a la mayor cantidad de consensos posible, ¿cierto?, para que también sea una tramitación lo más expedita posible, entendiendo la urgencia de una ley de estas características. Eso con respecto a la ley de patrimonio, ministra. Gracias, subsecretaria. También queríamos comentarle a esta comisión, y es algo que nos gustaría también ir trabajando con cada uno de los miembros de esta comisión personalmente y profundamente, es avanzar en una ley también de modernización del Consejo de Monumentos Nacionales que vaya por vía paralela al proceso de consulta indígena. Esto porque, bueno, el proyecto de ley de patrimonio cultural que ingresó el gobierno anterior y que se encuentra hoy en segundo trámite constitucional, pasó al Senado sin que se aprobaran los artículos referidos a institucionalidad. O sea, todo lo que se refería a la modernización y descentralización, sobre todo de la institucionalidad patrimonial, fue algo rechazado por la Cámara. Por lo tanto, la indicación sustitutiva que entraría y que posterior, digamos, al proceso de consulta indígena y de participación amplia, sería un proyecto de ley que contemplaría sobre todo los temas de fondo, de tipos de declaratorias, de conceptos asociados a patrimonio indígena, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con eso, quizás instrumentos de fomento, etcétera. Pero queremos avanzar más rápidamente y paralelamente a ese proceso con un proyecto de ley de institucionalidad del patrimonio cultural, porque la verdad es que la situación actual del Consejo de Monumentos Nacionales y de su Secretaría Técnica ya no da para más, y eso lo saben también los parlamentarios miembros de esta comisión. Lo saben también, sobre todo en sus regiones, que muchas veces sufren las consecuencias de esta desactualizada institucionalidad, muy lenta también en sus procesos, que genera retraso en temas no solo de inversión privada, sino también de inversión pública, en temas sociales, como pueden ser el acceso a la vivienda, y que incluso están poniendo hoy día en peligro el cumplimiento de nuestro programa de gobierno. Entonces, es algo que aprovechamos de comentarlo aquí ante la solicitud de presentar nuestra agenda legislativa, pero que por supuesto nos interesa que lo podamos conversar con mucha más profundidad con cada uno de ustedes para resolver las dudas y ver también de qué forma trabajamos en conjunto este proyecto para que cuando lo presentemos, ojalá en marzo de este año, pueda venir efectivamente con un consenso amplio y sobre todo podamos resolver. Para nosotros es fundamental resolver, por un lado, la autonomía institucional del Consejo de Monumentos Nacionales, ojalá crear un servicio independiente de lo que es hoy día el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que tenga patrimonio propio, que tenga una figura descentralizada y que se vincule con el Ejecutivo a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En segundo término, el tema de la descentralización, que se puedan delegar facultades a nivel regional a las actuales oficinas técnicas regionales que permitan mejorar eficiencias y generar especialización con base en los territorios. En tercer lugar, poder entregarle más facultades a esta Secretaría Técnica y al Consejo, que incluya, por ejemplo, potestades fiscalizadoras y sancionatorias que hoy día no tiene, y una estructura que permita también la desburocratización. Hoy día el Consejo de Monumentos Nacionales se requieren 10 procesos previos a la firma de un pronunciamiento, lo que por supuesto hace que sea muy engorroso, y también una estructura que permita adecuados canales de coordinación con otros organismos del Estado y del ámbito privado. Eso por nuestra parte, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ministra. Subsecretaria también. Yo no sé cómo podemos hacer la distribución del tiempo, en tanto hay más expositores y expositoras, pero también me imagino los diputados y las diputadas también quisieran interactuar con la ministra. Entonces, no sé cómo podrías hacer la modalidad o luego, y tampoco los tiempos, no me los sé de usted, de la ministra, de la subsecretaria, en tanto... Sí, y luego al final, sí. Sí. Mire, solo porque es usted. No, solo para que sea la única intervención, si me lo permiten los diputados y las diputadas, y luego seguimos con la lista de invitados e invitadas, y posterior a las presentaciones ya podemos hacer algún tipo de... Sí, porque luego, diputado Bernal.
Tiene la Muchas palabra. gracias, Muy breve. Presidenta, por la excepción. Es que tengo que estar en la comisión de Hacienda ahora a las 3. Votamos la reforma tributaria estatal al despacho, así que diputado Naranjo nos trajo esta con saco por mí, no sé qué vamos a terminar, pero vamos a terminar hoy día. Sí, así que... no, yo solamente, Presidenta, por su intermedio, quisiera saludar a la subsecretaria, a la ministra, por estar en la comisión. Yo venía escuchando atentamente, venía en el auto, pero me conecté ahí y nada, o sea, yo creo que esta comisión siempre va a estar feliz de recibir toda la cantidad de proyectos que tengamos que recibir y justamente tramitar en este espacio. A mí me parece, y me alegra escuchar lo que dicen, sobre todo con esta separación de la ley de patrimonio, porque es algo que realmente es urgente. O sea, la ministra hace el diagnóstico adecuado respecto a la necesidad de poder avanzar rápidamente en la toma de decisión de las regiones respecto a su patrimonio. Y en esta comisión pueden revisar la historia de esta comisión en los 4 años anteriores que estuve acá. Todas las veces que venía la subsecretaria, había una subsecretaria nueva, le doy la bienvenida, al lado de la isla Ucar en Chiloé, que es esta típica isla postal con la pasarela que se está destruyendo y que está ahí entrampada en el Consejo de Monumentos Nacionales sin tener su declaratoria. Y eso es urgente, eso es un ejemplo que los colegas deben tener cada uno el suyo en su región. Por lo tanto, yo creo que es importante justamente poder avanzar en ese sentido. He escuchado también lo de los trabajadores, que me parece bien, que también es una urgencia, y nada, o sea, la disposición, por lo menos de mi parte, de poder avanzar en este espacio. Yo he sido crítico también en las últimas sesiones respecto a veces cuando estábamos en el proyecto, sobre todo el último, que fue el de la modificación de la ley del fomento de la música, efectivamente tener más participación en esta instancia. Y yo creo que eso, bueno, hoy día con la presencia de ustedes y también con la conversación anterior que se tuvo por Zoom, también yo creo que, bueno, el Ministerio ha mostrado, en el fondo, que quiere estar más presente en la comisión a través de su máxima autoridad. Así que yo nada más quería decir eso, Presidenta, por eso no hay ninguna pregunta, no le quitar más tiempo. Sé que hay muchas otras personas escuchando, pero me tengo que ir haciendo, quería mucho poder estar y poder ponerle a la ministra subsecretaria, dado también que yo la sesión anterior hice otros puntos. Gracias. Muchas gracias, diputado. Que le vaya muy bien en la reforma tributaria. Que salga. Que salga. Así que vaya nomás. Vamos a continuar con la orden del día y queremos invitar a la alcaldesa de la Municipalidad de Parral, la señorita Paula Retamal, para que exponga respecto de la problemática en torno a la mantención, conservación y resguardo del monumento Parra de Libros Iluminados. Es una invitación que realiza el diputado Benavente. Alcaldesa, muy bienvenida a la comisión. Bueno, muy buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, digo buenos días ya por defecto, yo estoy perdida. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes. Sí, saludarla a usted y a todos quienes integran la comisión, a nuestro diputado Benavente. Muchas gracias por la oportunidad de reconocer los territorios. Para nosotros es muy valioso. Efectivamente, la comuna de Parral ya hace más de 20 años se adjudicó un proyecto para poder reconocer a nuestro premio Nobel Pablo Neruda, que nació en Parral. En esa instancia lo que se hizo fue un concurso a nivel nacional e internacional, donde en su minuto el alcalde junto con los concejales decidieron optar por digamos, esas esculturas. Finalmente lo que ha resultado en todo este proceso es que con los años se han ido deteriorando. Nosotros presentamos algunos años atrás un proyecto de mejora, pero para eso el trámite era tan engorroso, tan largo y teníamos que cumplir con tantos requisitos que fue inviable hacerlo por el costo. También la poca orientación por parte del Ministerio de la Cultura en relación a estos bienes y la verdad es que nosotros los parralinos y la comunidad en general lo ve una ofensa a la vista. O sea, la comunidad no los quiere, es algo que deteriora mucho el ingreso a la comuna, es algo que se ve en malas condiciones, y el tema del mantenimiento, cualquier arreglo o modificación que se tenga que hacer, tiene que pasar por un proceso muy largo. Nosotros estamos elaborando un proyecto de paisajismo, pero no podemos intervenir, como está declarado, monumento. Entonces, todo el proceso de verdad es tremendamente engorroso. Llevamos 10 años en este proceso. Hasta el momento no hay respuesta, y por otro lado, a nivel regional, por supuesto que nunca hay recursos para poder intervenir en este sentido. Creemos nosotros urgente
por parte del Ministerio de la Cultura, que nosotros lo vamos a intentar, retirar este monumento o simplemente lo mantiene, porque las condiciones en que se encuentra no nos permiten ni siquiera hacer un espacio de mejora con algo más artesanal, más acogedor, porque esto está justo a la entrada de nuestra comuna y en las condiciones en que se encuentra, la imagen que damos es muy, muy triste. Así es que yo creo que acá es algo tremendamente importante, es ver cómo se mejoran estos monumentos o simplemente que nos den la posibilidad de retirarlos, reubicarlos, pero no con los requisitos que nos daban, que así como están instalados, se tienen que reubicar en otro lugar. No hay recursos. La gente tiene hambre, la gente no tiene trabajo, la gente tiene problemas, y uno como alcalde tiene que priorizar las necesidades de la gente. Y claramente esto para ellos no es prioridad, pero sí, finalmente en el futuro se necesita ya resolver este tema y eso es lo que queremos plantear como comuna afectada por un monumento que no quisimos y algo que se encuentra en pésimas condiciones y por parte del Ministerio de Cultura y del Patrimonio no le han puesto un peso para mejorar. Así es que exigimos como comuna que ojalá esto se pueda retirar de la entrada de Parral. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, diputado, por la oportunidad de poder dar a conocer la situación que nos aqueja. Muchas gracias, alcaldesa, su exposición, ahí la subsecretaria, la ministra están tomando nota, también les hicimos llegar la solicitud suya, no sé si el diputado Benavente va brevemente también, ¿sí? Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes, subsecretaria. La verdad que solamente para simbolizar lo que decía la alcaldesa, son 20 fierros que están ya están oxidados, que emulan los 20 poemas de amor, pero ahora se transformó en una canción desesperada, porque la verdad es que, de verdad que es una cosa, son 20 fierros, digamos, enterrados, que están totalmente oxidados, o sea, y ese además el lugar se ha transformado en un lugar, la gente va a botar basura, etcétera. Entonces, un poco lo que describía la alcaldesa es el drama de la comuna, digamos, y yo creo que a lo mejor seguramente pueden haber otras comunas con una realidad parecida, con varios monumentos, digamos, que la municipalidad feliz de intervenir, a lo mejor de tratar de limpiar el lugar, a lo mejor ayudar a quitarle el óxido a esto, porque la verdad es que, como decía la alcaldesa, Parral, Neruda nació en Parral, digamos, y yo creo que también Pablo Neruda no se merece que en su ciudad natal el monumento en su honor esté tan descuidado, digamos. Pero el problema está en que la municipalidad no puede intervenir, por un lado, porque tiene justamente el impedimento de que, como es monumento nacional, nadie lo puede tocar. Y por otro lado, bueno, independiente que además no tienen recursos las municipalidades para eso, justamente porque obviamente en el presupuesto municipal, ¿cómo se va a considerar recursos si no les compete a ellos intervenir en un monumento nacional? Entonces, ese es el gran drama que tiene hoy la comuna de Parral. O se interviene para limpiarlo, para rendirle el homenaje que se merece al poeta, o directamente que se saque, digamos. Yo sé que un poco, y justamente la ministra, un poquito antes de la intervención, tocó justamente el tema. El problema de la ley de monumentos nacionales y el Consejo de Monumentos Nacionales es una cosa bastante burocrática, digamos. Entonces, ese era un poco para apoyar y describir lo que decía la alcaldesa, digamos. Ese es el gran drama de la comuna. Está hoy día, como se dice, en un zapato chino. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Lo mismo vamos a ir tomando nota para que esperemos al final de la sesión especial podamos dar algunas respuestas, sea a los invitados o invitadas, como también a los diputados que han traído a las agrupaciones, organizaciones, autoridades. Ahora le corresponde el turno de esta orden del día, de esta tabla, a Isabel Bravo, en representación de la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia, CICE, con el propósito que plantee diversas inquietudes relacionadas con el mundo de las culturas, las artes. Bienvenida, Isabel. Tiene 10 minutos también para exponer. Ya, ahí sí. Para que quede grabado.
Ya, ahora sí. Luego de este saludo, solamente antes de empezar a leer, explicar que nosotros habíamos pedido audiencia 3 veces en el año, al principio cuando empezamos la implementación del bono, luego para presupuesto y luego para terminar el presupuesto. Entonces, tratamos de, como no vamos a exponer de cosas pasadas, por supuesto, tratamos de hacer un resumen. Y, por cierto, yo soy la presidenta de la Federación de Músicos de Chile, con 9.000 trabajadores hoy en día, pero soy una de las voceras también de esta coordinadora que formamos los trabajadores del sector completo en pandemia. Así que voy a tratar de hacerlo lo más general posible y lo más rápido para que pueda alcanzar a leer. Quisiéramos empezar lamentando desde ya el tono de nuestra exposición porque destacamos el hecho de que había tantas expectativas en esta nueva administración. Nuestros propios compañeros serían hoy día autoridades, trabajadores y partícipes como nosotros, que habían acompañado un proceso complejo, quizás el más difícil de nuestro sector, 2 años completos de parálisis laboral y por ende de actividad económica que sustentaban hogares, familias completas y que viven gracias a todo el trabajo que este sector aporta a la economía global del país. Formamos esta coordinadora en una situación extrema de emergencia frente a la incompetencia y majadería de un gobierno al que le éramos totalmente invisibles. En ese momento, 17 de abril del año 2020, comenzamos un proceso junto a la institucionalidad para vislumbrar contenciones, aun cuando no estallaba el COVID-19 en todo su esplendor. Luego de 4 meses de pérdida de tiempo, 9 gremios se levantaron de esa mesa de trabajo para convocar a todo el sector a una vez más tener que salvarnos entre nosotros, desamparados de una institucionalidad eficiente que la administración pasada no quiso instalar y frente al asombrante desconocimiento del desarrollo de estos distintos campos que se desenvuelven en todas nuestras disciplinas y oficios. Si bien nunca estuvimos todas las organizaciones del sector en la coordinadora, alcanzamos representatividad total, teniendo al menos una organización de cada uno de los estadios de culturas, artes y patrimonio, incluyendo las asociaciones de funcionarios del MINCAP, quienes también son parte fundamental de nosotros porque son lo que a diario dejan la vida en nombre del servicio de este gremio en sus trabajadores. De esta manera logramos formar una bancada cultural de 34 parlamentarios entre ambas cámaras. Con su ayuda logramos por primera vez ser reconocidos en la mesa de gremio de trabajadores para la Comisión Hacienda del Senado y entablar negociaciones con ministros de Hacienda, Economía y Desarrollo Social, entre otros. Así fue como alcanzamos nuestros pequeños grandes logros y entre ellos el bono Patricio Mans, hoy conocido como Bono Cultura, entre otras acciones sobre fondos de emergencia y beneficios de impuestos internos y de Mideso. Si existe algo que podamos agradecer en estos casi 3 años de pandemia es que por primera vez logramos superar nuestros intereses personales y sectoriales para ser parte de un solo bloque y visibilizarnos como ciudadanos y trabajadores como cualquier otro en el país, mereciendo respeto, valor y, por supuesto, con la misma oportunidad de ejercer nuestros derechos. Avanzamos mucho, por eso es que para todos ha sido muy doloroso haber llegado hasta aquí, cuando nuestros colegas llegaron a hacerse cargo de la institucionalidad, conociendo todos los detalles de nuestra precariedad, compartiendo los diagnósticos y propuestas de un trabajo colaborativo, asociativo y participativo para instalar el ministerio y mejorar la gobernanza en cultura, que dicho sea de paso, a estas alturas también es una deuda histórica. Por esta razón es que hemos venido aquí a exponer lo que hemos vivido en estos 10 meses de administración. Primeramente, nos enteramos por la prensa que el logro como fuerza sindical, gremial y federacional que ganamos al gobierno anterior, evidenciando con eso su negligente administración, que hoy era parte de un programa gubernamental y que no se había cumplido por ley, lo dicho en la glosa del Tesoro Público, para generar un proceso de implementación junto a las organizaciones del sector que habían diseñado este beneficio. Además, se había cambiado el nombre, pasando a llevar el pequeño reconocimiento a un prócer que muere sin haber sido suficientemente reconocido en todos los inmensos aportes que tuvo el sector para el país y para el mundo entero, haciendo perder antojadizamente el tiempo de su familia, incurriendo en gastos legales y administrativos para quedar esperando una llamada que nunca llegó. Luego, en la primera etapa, pesquisamos alrededor de 3.000 personas que quedaron fuera del beneficio porque el proceso fue engorroso y desprolijo. Reabrieron el RAC, que es el Registro de Agentes Culturales, cuando lo habíamos cerrado en octubre de 2021 para al menos asegurar que las y los socios de las organizaciones quienes estuvimos sin descanso durante 2 años pudiesen recibirlo. Se dispuso intransigentemente criterios que coincidían con los 2 quintiles más vulnerables de la sociedad, aun cuando en la única reunión que tuvimos con la sociedad civil organizada se les dio la alerta oportuna, donde este bono no fue hecho para los sectores más vulnerables, sino que fue pensado para el casi 70% de aquellos no figuran bien categorizados en los instrumentos del Estado y que no recibieron nada hasta el IFE universal en agosto del 2021.
Al comprobar este hecho, logramos que el Senado oficiase y reabriera en el segundo proceso, enterándonos que aún quedaba dinero. Lamentablemente, en este segundo proceso tenemos listas de personas a contrata que recibieron la bonificación, personas que a su vez lo recibieron 2 veces, mientras que jubilados sin pensiones, madres solteras, hombres solteros y sin hijos en regiones no recibieron nada hasta el día de hoy. Personas rechazadas por una ficticia subida del puntaje del RSH, una situación post-pandemia llena de deudas y que muchos no tienen vivienda, ni salud, ni educación para sus hijos y que nunca fueron de un aumento real porque tenía que ver con el lento retorno y la iniciación nuevamente de boletas o boletas pagas atrasadamente. Por otra parte, 10 meses y recién el 7 de enero comenzó el proceso participativo obligatorio por ley de la Política Cultural 2023, sabido y exigido según la ley 21.045, donde al menos pudimos haber sido convocados a la Convención Cultura, donde se habló de nuevas formas de financiamiento sin invitar a las organizaciones de trabajadores en plena discusión presupuestaria y frente al segundo paro trabajador del patrimonio. Lo más doloroso es que esa invitación la habíamos asegurado como sector también en nuestras luchas con la administración pasada y ahora los que venían de la misma vereda nos dejaban fuera sin explicación alguna a pesar de que se buscó por muchas vías. Esa misma indiferencia a muchos funcionarios de carrera, personas que vienen desde el Ministerio de Educación incluso, ninguneo estrategias y programas de antaños de importantes políticas públicas nacionales, habiendo hoy situaciones de maltrato y sobrecarga laboral por imponer un legítimo programa de gobierno que sin duda apoyamos, pero sin ninguna perspicacia para poder al menos la convivencia con lo que ya estaba funcionando. Petitorios de asociaciones aún sin cumplir y un trabajo tosudo en una mala metodología para mejorar las condiciones laborales de trabajadores que siguen con sobrecarga y en pésimas condiciones. Hoy no tenemos aún políticas de cultura, que para algunos sectores puede ser más sostenible, pero para otros sectores como el audiovisual, por ejemplo, es inviable. Asimismo, los consejos funcionan desordenadamente, muchas veces sin presencia de las autoridades directas, dando respuestas bilaterales a beneficiarios y consejeros, retribuyéndole responsabilidad equívoca para con ciertos procesos estancados, incluso a nivel internacional, y enfrentándonos entre sí, cuando el Consejo es el representante de ellos mismos. Atraso injustificado en la oportuna entrega de resultados de fondos nacionales de cultura, con muchas dudas sobre los procesos, gestación de nuevos fondos y eliminación de otros o cambios de modalidad, perjudicando sin ninguna duda la postulación de muchos sectores porque aún persisten los fondos abiertos, incluso desde el año 2015 hasta la fecha. Asimismo, todo es el año desgastados en participación, confundiendo el concepto de vínculo con cantidad de eventos, cuando vemos muchos de nosotros aún esperando segundas reuniones o actas protocolares de gestión, luego casi 10 meses de participación, exigiendo la completación de cartas Gantt sin provisionalizarlo y sin pago, mientras seguimos haciendo todas nuestras actividades cotidianas. En ese mismo escenario es que ocurre un proceso de participación para puntos de cultura que se lleva la gran parte del presupuesto de 2023. Cuando los mismos dirigentes de cultura comunitaria en el último encuentro del GAM manifestaron no entender cuál es el apuro de una mala metodología de trabajo donde se pretendía levantar 38 puntos de caracterización, exigiéndole requisitos a las organizaciones en los territorios con cero capacidad de abordar efectivamente la riqueza y necesidad de su trabajo histórico con comunidades invisibilizadas por más de 50 años. La obsecuencia de imponer un trabajo cultural decente cuando los mismos expositores de la OIT plantean regenerar el concepto por las 7 dimensiones inviables para el desarrollo del oficio, donde al menos 3 de ellas no existen ni siquiera a la interna de la institucionalidad. Recordemos que recién en el último presupuesto, luego de 2 paros de patrimonio, logramos superar los últimos funcionarios con menos del sueldo mínimo en el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio. Finalmente se nos viene un año difícil con un presupuesto que no contempló el nuevo agravo al IVA, donde el mismo Ministerio de Hacienda tuvo que darnos una audiencia porque la respuesta oficial fue no hay respuesta y que una vez más hemos tenido que recurrir como sociedad civil organizada a solicitudes con otros ministerios parlamentarios y o asambleas nuevas, incluso hasta los mismos consejeros superando sus competencias por ley. Han tenido que innovar con acciones por a lo menos la deficiente gestión que hemos percibido en estos meses. Para finalizar, porque podríamos seguir con innumerables ejemplos, lo que más sorprende es que todo lo que tenemos que hacer como organización para dar alerta o bien contener perjuicios a uno de los sectores más precarizados del país se le adjudica mezquinamente conceptos como boicot, cuando es la misma autoridad la que instala irreverentemente dichos epítetos entre nosotros.
llama derechamente a no participar de las instancias de participación y dejando la sensación amarga de una transición inventada, como si estuviésemos en bandos diferentes, quedando muchos de nosotros marginados, no solo de instancias participativas, sino que de procesos que incluso nosotros mismos fuimos los que los gestamos, desarrollamos o levantamos. Queremos pedirles como comisión de honorables a poner más atención con los procesos internos y externos de MINCAP, la pertinencia local y etnográfica de las políticas públicas que figuran publicitadas en el programa de gobierno y, por sobre todo, respetar lo avanzado antes de su llegada, respetando procesos y velocidades únicas de cada una de las comunidades que coexisten en este ecosistema en pos del beneficio real del sector. No solo desde la academia, no solo desde los países desarrollados, sino que de la riqueza y puesta en valor de nuestros territorios y la historia chilena de sus culturas, artes y patrimonio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Isabel. Le agradecería si nos puede enviar su escrito también a la Secretaría para poder también analizarlo. Yo sé que había mucha información y también nos interesa evaluarlo, cada uno con nuestros equipos, también es importante, más allá que está... Esa es la idea. Claro, todo registrado. Y disculpe si no pudimos atender en términos de presupuesto, ni cuando ingresó, ni cuando salió, pero ya hoy día era la instancia de que usted estuviera acá en representación de todos los gremios, así que muy bienvenida siempre a la comisión. Muchas gracias. La diputada González quiere pedir la palabra, luego viene, sí. ¿Va a hacer alguna reflexión? Cortito, porque luego vamos a seguir con la orden del día, para que se prepare, disculpe, la señorita Maca Meléndez. Sí, bueno, Presidenta, agradecer a usted, al equipo que se haya generado esta instancia. Ha sido una instancia que ha costado organizarla por distintos motivos. Hoy día estamos con muchas sesiones en paralelo. Yo también en un ratito más me tengo que retirar por tener una votación en Comisión de Gobierno Interior. Agradezco los invitados que están aquí, agradezco que esté la ministra, el Ejecutivo, también a los invitados telemáticos con los cuales también hemos trabajado largamente y por supuesto que seguiremos trabajando el año que viene y el periodo que queda. Así que agradecer también a Isabel, felicitarlos primero por estar organizados, por tener una coordinación, que sin duda es difícil hacer una coordinación en lo cultural y en lo artístico, pero bienvenido que ella esté y que tengan tantos asociados. Desde nuestra comisión siempre el diálogo va a estar abierto, siempre las puertas van a estar abiertas, a veces los tiempos no juegan una mala pasada, pero también la voluntad de avanzar en temas de cultura, patrimonio, etcétera, porque sabemos la situación de nuestro país que se replica en todos los territorios, pero siempre la idea es ir avanzando, ¿cierto? Ir mirando en perspectiva qué es lo que se ha avanzado y también ir proyectando, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y para eso está toda la disposición también de nosotros como comisión. Así que agradecerle, Presidenta, que yo sé que esta sesión está difícil por los tiempos, pero la estamos ejecutando y eso es lo importante y por supuesto que más adelante siempre el trabajo está, digamos, la voluntad de trabajo para seguir tratando todos estos temas. Así que eso por mi parte, si es que yo me retiro es porque tengo una votación en Gobierno Interior a la cual no puedo faltar. Así que también agradecer a Maca y a José Basualdo también que han estado ellos largamente en la región de O'Higgins trabajando en pos de la cultura con todas las dificultades y de hace muchos años. Y también sé que tienen todas las ganas de seguir trabajando. Así que muchas gracias, Presidente, muchas gracias a la Comisión y al Ejecutivo. Muchas gracias, diputada. Vamos a continuar, sí. Solamente por lo que plantea acá la diputada González, yo creo que igual en términos de agradecerle a la Secretaría por haber realizado esta tabla de esta orden del día después de varios meses que teníamos pendientes estas audiencias, así que igual a su equipo, Claudia, por la paciencia, yo creo que han tenido para armar esta tabla de esta sesión especial, y a los diputados también que se dieron espacio, que en algún momento dejaron de lado sus propias invitaciones para que pudieran ingresar otras, así que yo creo que eso también hay que dejarlo en claro en términos de lo que es el trabajo en comisión. Vamos a continuar con la tabla e invitamos a la señorita Maca Meléndez en representación de Tramus, Agrupación de Mujeres en la Música Chilena, para que se refiera a la vulneración de los derechos de autor, autora y o contexto de intérpretes de las trabajadoras de la música chilena en relación a un caso que nos viene a exponer. Maca, bienvenida a la comisión. También tienes 10 minutos para que puedas
realizar, ¿cierto?, tu intervención en esta sesión especial. Muy buenas tardes a todas, a todos, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y por intermedio de usted, presidenta, a todos los presentes. Bueno, mi nombre es Macarena Meléndez, mujer, madre, trabajadora de la música, parte de la colectiva Tramus, cantautora e intérprete chilena, voz oficial del jingle del Festival de Viña del Mar desde el año 2011 hasta la actualidad, Premio Nacional en Composición de Música Popular Luis Advis, gestora cultural y licenciada en Diseño Gráfico de la Universidad Católica del Paraíso. Agradezco primero que nada la oportunidad de exponer en esta instancia. En específico se trata acerca de la vulneración de derechos con exointérpretes, sin embargo, más que un caso particular de injusticia, este caso conlleva el prestigio de un hito cultural en nuestro país, como es el Festival Internacional de Viña, por lo que se hace necesario exponer y hacer visible la siguiente situación en favor de la transparencia, probidad y equidad para las músicas y músicos chilenos, y en este caso también para los artistas internacionales. Por eso voy a contextualizar brevemente. Durante el año 2011, trabajando como intérprete para cine, radio y en múltiples jingles para televisión, fui invitada a un estudio de grabación por parte de la productora para grabar una propuesta. El texto decía: ven a vivir Viña del Mar, nace una canción, y comprendí de inmediato que se trataba del Festival de Viña del Mar. Esto, como explico, era una propuesta que se presentaría y podía ser o no adjudicada a través de una licitación pública. Para mi alegría, esta propuesta fue muy bien recibida y finalmente se transformó en el jingle oficial del Festival de Viña durante el año 2011. Y para nuestra grata sorpresa, el jingle permaneció durante 8 años, mientras Chilevisión estuvo a cargo del certamen. Durante el transcurso de ese tiempo, yo iba recibiendo por parte de la SCD los usufructos de mis derechos con exointérprete correctamente, ya que la productora ingresó todos los porcentajes adecuados a la participación de cada uno de los músicos, autores y arreglistas de esta obra. Hasta que en una ocasión de pago, disculpen que estoy leyendo aquí, hasta que en una ocasión de pago noté que se devaluaron mis ingresos por menos de 1/3 o 1/4 de lo que percibía, siendo el Festival de Viña y su promoción siempre de la misma duración. Y al ver la señal de televisión pude oír que mi voz estaba mezclada con la de otra persona. Comencé a investigar sobre la situación y posteriormente encuentro en redes sociales estas versiones que incluían mi voz, pero adjudicadas a nombre de otra persona. Fue para mí una situación muy sorpresiva y lamentable. Decidí tomar el conducto regular y de inmediato me acerqué a la SCD para exponer esta situación a la Comisión de Ética, quienes iniciaron inmediatamente un peritaje y a través de una comisión de expertos determinaron que efectivamente las versiones que creó el socio, a quien llamaré X, utilizaban mi voz y las había mezclado con las de su cónyuge para hacer circular estas en televisión y así otorgarle a ella un porcentaje y no declarando mi correspondiente derecho conexo por el uso de mi voz en estas versiones, y además sin contar con mi consentimiento, a razón que el comité resuelve por la conducta del socio aplicar una sanción ética. Es importante mencionar que además estas versiones fueron subidas a las plataformas digitales, otorgando públicamente la calidad de intérprete a su señora, provocando un inmenso daño moral al reconocimiento mío como artista por estos ya 10 años como intérprete oficial del Festival de Viña. Durante el año 2022, en mi condición de cantautora e intérprete, he enviado una canción de mi autoría a la competencia internacional del Festival de Viña del Mar. Con posterioridad a la recepción de las obras concursantes, la producción informa sobre los jurados que evaluarán a los postulantes, dentro de los que se encuentran nuevamente el señor X, quien en una posición privilegiada, que ya había actuado en desmedro de mi persona, con la vulneración de los derechos con exintérprete, vuelve en esta ocasión, pero a dejar fuera mi canción que ya había sido previamente preseleccionada por el resto del jurado. La situación particular de hostigamiento es lamentable. Sin embargo, esto va más allá, pues el desconocimiento de esta situación del comportamiento del socio con una multa ética no aporta ni contribuye a la transparencia ni a la probidad del proceso de selección, ni al sentido de imparcialidad e igualdad de condiciones que merece todo músico o música chilena de postular a dicha competencia, razón por la cual he recurrido a esta instancia. El Festival Internacional de la Canción del Viña del Mar es un hito cultural de relevancia para nuestro país
Es el festival internacional más grande de habla hispana, donde se presentan artistas consagrados a nivel mundial. Músicos e intérpretes del mundo trabajan para presentar sus obras con el anhelo de representar a su país con una canción en la competencia de género popular o bien de género folclórico. Es de suma importancia resguardar el prestigio del Festival de Viña con profesionales con el mayor estándar de calidad, pues no puede ser jurado una persona que adolece de un comportamiento ético y que presenta conductas de abuso de poder frente a otros músicos y músicas. Para mí, como mujer y trabajadora de la música, ha sido muy lamentable vivir y revivir esta situación de vulnerabilidad al presentar en esta ocasión mi canción a la competencia del festival, pues el festival es un sueño de cualquier compositor o intérprete y un paso importantísimo en la carrera de cualquier artista chileno o internacional. No es fácil hacer visible el dolor ni la vulnerabilidad, pero siempre es importante para construir un mejor país instar por el respeto, la dignidad, la equidad y la justicia. Muchas gracias. Puedo adjuntar la documentación necesaria para que se oficie a las autoridades correspondientes, directivos de TVN, Canal 13, Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y producción del Festival de Viña. Muchas gracias. Muchas gracias, Maca. Bueno, le vamos a pedir pueda hacer envío de la documentación a la comisión, a la Secretaría, para poder definir también, más allá de las autoridades y de los canales que usted acaba de darnos orientación, quizás insistir en INAPI o en la SCD respecto de su caso. SCD, a la primera instancia que recurrí, fue a SCD. Ellos están informados de esta situación, sin embargo la respuesta de ellos es que ellos no tienen injerencia en el Festival de Viña. También estuve instando durante todo el año a que me pudiera recibir a través de ley del lobby la alcaldesa Ripamonti para hacerle llegar esto. Sin embargo, la respuesta que he tenido es que todos aluden a que el Festival de Viña pareciera que la Ilustre Municipalidad no tiene competencias en él, SCD pareciera que tampoco tiene competencias, y todos aluden a la responsabilidad de informar esto a la producción, a los directivos que tienen los canales de televisión, que también son algunos parte del gobierno, me parece. Ya, vamos a dejar todo en acta, Maca, para que usted y junto a la Agrupación de Mujeres de la Música Chilena, ¿cierto?, puedan tener una respuesta desde esta comisión. Sí creo que es importante que oficiemos de manera principal a la municipalidad para, bueno, a Canal 13, a Televisión Nacional también. Sí, eso es. No tenemos, exactamente, no tenemos obligación, pero sí TVN podemos tener una cierta vinculación y respuesta en tanto es un organismo autónomo del Estado. Se agradece desde ya la instancia, se agradece también que nos hayan recibido con esta temática, porque es importante, así como mencionaba la ministra, para nosotros como trabajadoras de la música, todavía tenemos muchas carencias en el sector. Sabemos que nuestro sector laboralmente es muy distinto a otros sectores laborales que sí tienen muchos resguardos, y bueno, agradecer que estén trabajando en esto y agradecer la oportunidad de poder exponer, y quedo a disposición para poder entregar la información que se requiera para poder oficiar a quien corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Le vamos a dar la palabra a la diputada Marta González, quien también hizo la gestión para que estuviera acá presente. Sí, gracias, presidenta. No, solo también tomar, aprovechando que está el Ejecutivo acá, si nos pudiera también ayudar en este tema y ver qué gestión desde el Ejecutivo podemos acompañar, entendiendo que ya hay un pronunciamiento ético sobre la persona aludida. Entonces también nosotros queremos que este tema en pos de la equidad de género, el respeto por los derechos de las mujeres y también, por sobre todo, también los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que también hay una brecha de género en ese rubro, también se pudiera tomar desde esa perspectiva y poder apoyar esta situación que es gravísima y que se ha extendido a lo largo de los tiempos, y nadie tampoco ha hecho un pronunciamiento en eso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Vamos a continuar con esta sesión. Vamos a invitar a continuación al fundador
y miembro de la directiva de la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda de La Serena, del sector La Antena, al señor Luis Guerra, para que se refiera al financiamiento de programas de apoyos culturales del Ministerio de las Culturas y también de toda la gestión que tiene su academia. Así que también muy bienvenido Luis, y tiene 10 minutos para referirse a esta comisión sobre su planteamiento. Bien, muy buenas tardes, estimada presidenta Natalie Castillo. Le agradezco la invitación a esta honorable comisión permanente de cultura, en donde podemos practicar la democracia, ¿cierto?, a fondo, no solamente los gobiernos, los parlamentos, los poderes judiciales trabajan para los ciudadanos, sino que también deben trabajar con los ciudadanos. Entonces esta es una oportunidad donde yo les voy a relatar un hecho, quizás es insignificante para todo lo que hemos escuchado esta tarde de los grandes proyectos que vienen y que se van a discutir ahí en esa misma comisión para el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio en nuestro país. Pues bien, la Academia de Música tiene 20 años y está en un sector llamado Pampa Alta, que es el sector de La Serena, cerca del aeropuerto. Estamos a 300 metros del aeropuerto, de manera que desde ya invitamos a todos los que quieran conocer nuestra experiencia antes de subirse al avión, ¿cierto?, que pasen a visitarnos. No sé si puedo compartir un video para que podamos en contexto. Sí, está habilitado, don Luis. Sí, lo vamos a tratar de emitir desde acá, desde la comisión, y usted en tanto puede continuar con su relato, ¿ya? Para aprovechar los tiempos. Perfecto. Bien. Bueno, lo que trataba de explicar el video es que la Academia de Música este año, al cumplir 20 años, desarrolló una intensa actividad durante todo el año en su calidad de PAOC, ¿cierto?, como otras instituciones colaboradoras del Estado, a través de este programa que iniciamos el año 2020, 2021 y 2022, pudimos desarrollar todas estas actividades que fueron intensas durante el año 2022. Más de 20 conciertos a lo largo de todo el país, ahí están, ojalá podamos ver las imágenes a futuro, de las actuaciones que tuvimos en el Teatro Caupolicán, ¿cierto?, en 2 funciones vendidas con Star Wars Sinfónico, donde logramos reunir a 9.200 personas. En Concepción nos presentamos con El Señor de los Anillos, en el Teatro Municipal de Ovalle, también con Star Wars, y finalizamos nuestro periplo en el Estadio La Portada, ante 4.000 personas, con la obra Carmina Burana. Y bueno, también recibimos la visita de nuestra estimada subsecretaria Andrea Gutiérrez a nuestro centro de operaciones, que está, tal como le decía, en el sector Antena de la ciudad de La Serena. Y en ese lugar ella pudo constatar nuestro trabajo, ¿cierto?, que partió sin ninguna pretensión hace 20 años a través de un proyecto de seguridad ciudadana, cuando la gobernación provincial de Elqui nos ofrecía alarmas, luminarias, para tratar de neutralizar la delincuencia en nuestro sector. Nosotros le solicitamos en esa ocasión que pudiera entregarnos, ¿cierto?, algunos elementos como instrumentos musicales para tratar de organizar a los jóvenes que tocaban en las esquinas mientras bebían. De manera que cuando surge esto, nunca imaginamos, ¿cierto?, terminar actuando para 30.000 personas el año 2022. Y esto se pudo lograr con esta asistencia que hace el Ministerio de la Cultura Económica a través de un plan de gestión, a través de las organizaciones colaboradoras. Por lo tanto, es tan bien valorado tanto por la autoridad, en el caso de la visita de nuestra subsecretaria, como por nosotros, la inyección de recursos que tuvo este programa y que logró hacerlo estallar de tan buena forma. Bueno, pues bien,
La ciudad también nos reconoció con la medalla de la ciudad el año 2022 por toda la labor que hacemos en entregar enseñanza musical gratuita. Es decir, cuando se inicia la academia el año 2022, cuando mucha gente pensaba que la educación gratuita era un derecho, nosotros ya lo estábamos practicando en ese sector, dada la necesidad que existía ahí de transmitir conocimiento sin que de por medio haya intercambio monetario. De manera que el año 2022, tal como les relato, estalló este proyecto y todo eso gracias a la inyección de recursos que tuvimos el 2020, 21 y 22. Pues bien, cuando se venía, ¿cierto?, el año 2023 y teníamos ya un plan de gestión hecho, nos encontramos, ¿cierto?, con la circular, la resolución 2551 del 18 de noviembre, en donde se dan los resultados de todos los postulantes a continuidad del programa PAOK. 44 postulantes, solo 2 quedaron fuera de la continuidad. Y nosotros, la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda, fue uno de ellos. Fuimos los peor evaluados del país. Entonces, ahí está la paradoja, porque esta presentación no tiene por objeto incidir en nada que se le parezca, ¿cierto?, de revertir estos procesos. Hay un recurso de reposición que se está analizando, me imagino, en el Ministerio, pero esta exposición no tiene como fin revertir eso. Eso tendrá su propio mérito y la autoridad tendrá la misión de estudiar en su justa medida ese recurso de reposición. Lo que queremos destacar es por qué una organización que cumple con todos los cánones, con todos los discursos, ¿cierto?, de propagar la cultura en forma significativa en los sectores donde se requiere más la transmisión de cultura. El sector antena en algún momento fue calificado número 12 de peligrosidad en el país. Y ahí, con los vecinos, los jóvenes del sector, nace esta organización. Entonces, la pregunta es, ¿qué falla, cierto?, cuando se hace todo bien y todos valoran el trabajo? Una resolución dice que somos los peor evaluados del país. Entonces, tratando de buscar causas y yendo directamente a lo que nos convoca hoy día, nosotros pensamos que en la evaluación habían 2 ítems. Uno, que es el proyecto futuro, ¿cierto?, que fue muy bien evaluado, con más del 90% que exigían las bases, y el otro, una evaluación de seguimiento. Y ahí es donde fuimos evaluados con un 50%, por lo tanto no alcanzamos el mismo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en esta evaluación? Más que de seguimiento, ¿cierto?, que sea un acompañamiento, porque estas son pequeñas organizaciones de barrio, son quizás las últimas organizaciones del territorio, que son organizaciones bajo la ley de juntas de vecinos 19.418, organizaciones funcionales, que no son expertas en el trabajo administrativo. Nosotros contratamos un experto. ¿Aló? Perfecto. Y estamos atentos ya. Ah, ya. Sí, pensé como si además yendo estamos todos, tratando de... No. pensé que Sí. se había terminado la sesión. Estamos Bueno. acá, está la ministra, la subsecretaria igual escuchando, así que... Ah, sí, eso es muy importante. sí. Bueno, saludarlas a ellas también cordialmente porque no se ven en pantalla, entonces pensé que nuestra presidenta es la que estaba ahí. Bien, entonces el tema en cuestión es que desde el Ministerio quizás se puede establecer una manera de trabajo especial para este tipo de organizaciones tan sensibles que son los últimos sensores de la sociedad. Por eso partía por lo significativo que es para el fortalecimiento de la democracia el trabajo con los ciudadanos. Y nosotros quizás formamos parte del último eslabón perdido de la democracia en nuestro país, pero que intentamos comprometernos y hacer las cosas consistentes con ese compromiso y hacerlas al más alto nivel, como se ha demostrado en los diferentes escenarios donde hemos actuado.
Por lo mismo, entonces, cuando se están elaborando proyectos para mejorar las condiciones de trabajo, también piensen en estas organizaciones que son como pequeñas pymes, que ahora tendrán que incluso cambiar su contabilidad a partir del 1 de enero, ¿cierto? Nuestras organizaciones tendrán que tener contabilidad tributaria, y eso significa que hay que pensar también en estas organizaciones para que no perezcan. De hecho, nosotros ahora hemos terminado el PAOK, no tenemos financiamiento, pero igual vamos a tener que seguir pagando, por ejemplo, algunos monitores, como el caso de una de nuestras monitoras que quedó embarazada, y hay que seguir, ¿cierto?, pagándole las leyes sociales que correspondan, porque ella está con licencia. Entonces, cosas tan nimias quizás como la que estoy planteando serían importantes considerarlas en este gran ministerio, pero que tiene un pequeño presupuesto. Así que eso es lo que quería plantear. Gracias. Muchas gracias, estuvimos muy atentas a su relato y logramos ponerle el audio a video para que la ministra, bueno, y todas las presentes, los presentes podamos revisar la presentación que usted nos realizó, o sea, que nos trajo a la comisión. Visitando y terminando una visita muy emocionante a la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda, un proyecto además que es una organización colaboradora que forma parte de nuestro programa, un programa además que queremos fortalecer y que estas visitas nos motivan a hacerlo crecer, porque la sostenibilidad de espacios que generan esta transformación cultural
en los territorios, acompañado de música, de nuevas generaciones, de 3 distintos grupos que componen estas orquestas, que hacen música además para distintas generaciones, es realmente el virtuosismo que podemos contemplar en programas que son virtuosos como las organizaciones colaboradoras. Así que estoy muy feliz, estoy muy emocionada de haber podido compartir con quienes generaron además la transformación de una infraestructura que era de salud a una infraestructura comunitaria y cultural realmente transformadora. Así que muy feliz de concluir esta visita en este espacio y conocer a quienes lo han llevado adelante. Bueno, don Luis, Sí, sus últimos muchas, minutitos para poder ya comenzar, o sea, continuar con la tabla. Y luego la ministra sí, también va a hacer alguna reflexión, me imagino, respecto de la solicitud o de lo que usted ha planteado acá. sí, bueno, agradecer estas instancias que nos permiten quizás transmitir algunos conceptos. En el fondo, lo que se requiere es más que fiscalizar, ¿cierto? Que también estamos de acuerdo en que los estándares no se deben bajar para la gestión administrativa. También se requiere un acompañamiento del ministerio, o sea, no, la conversación debe ser en la doble dirección y crear aprendizaje hasta que esa institución se fortalezca y pueda hacer sustentable su trabajo en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, y también saludos a todas las integrantes y a los integrantes de la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda por todo el trabajo que realizaron durante este año y toda la proyección que ellos tienen para el territorio. Vamos a finalizar, ¿cierto?, con las audiencias al señor José Basso Alto, en representación de la Agrupación Cultural de Artesanas y Artesanos, Artificem, esto de la comuna de Rancagua, con el objetivo de que se refiera a las proyecciones, inquietudes, definiciones programáticas en torno al anteproyecto de la ley de artesanía. Don José, muy bienvenido a la comisión. Muy buenas tardes, señora presidenta. Porque buenos días, no estoy ya mal. Buenas tardes, don José, qué pega. Tiene los mismos 10 minutos que el resto de sus colegas. Perfecto, muchas gracias. A través de usted saludar a todos los diputados y diputadas presentes ahí. Bueno, especialmente a mi amiga Maca Meléndez de Rancagua. Con la diputada Marta González hemos estado trabajando harto tiempo, como ya lo manifestó, y le venimos solicitando esta audiencia con esta comisión para presentarnos más que nada. Yo creo más que representar mi agrupación territorial de acá de Rancagua, también a la Mesa de Artesanía de O'Higgins y a un grupo de dirigentes nacionales, un grupo de amigos, de hermanos, de colegas de oficio, de distintos oficios, materialidades del país. Y también, bueno, la ministra ahí está presente, me da la impresión, la señora Julieta Brodsky, y yo creo que se le traspapeló nuestra ley, la ley de artesanía. Yo quiero partir con algo que diagnosticamos los artesanos de O'Higgins en el año 2005, 2006, donde vimos que el único país que no contaba con una ley de artesanía era Chile, de todos los países latinoamericanos. Y entonces es una tarea urgente. Yo creo que como es una deuda histórica, como en algún minuto lo hizo ver Pato Selva, el primer encargado del área, lo sigue siendo así. Y me gustaría más que nada que primero recordar nombres de artesanos, de colegas nuestros que están haciendo esta tarea a lo largo de todo el país, desde Arica a Puerto Aysén. Nombrar, por ejemplo, a Catalina González, a Gabriela Fontana, a la señora Lisa Cáceres, a Omar Fuente, a Pablo Morales, a Domingo Venegas, Jaime Ormazábal, Arturo Lao, Andrés Levín, Juan Lobo, Néstalí Ríos, Santiago Natino, Juan Reyes, don Raúl Serri, mi maestro, que ya no nos acompaña, y a muchos que no están, porque hoy día los artesanos del país tenemos un promedio de edad sobre los 55 años. Vemos críticamente que no hay recambio. No, la gente joven, los artesanos, los chicos, las chicas no quieren ser artesanos. Especialmente nuestros hijos, cuando han visto todo el sufrimiento, la alegría y el sufrimiento de ser artesano. Y yo creo que ahora estamos a puertas de ingresar una ley, por fin, una ley de protección y fomento a la artesanía.
Porque Chile también es un país de casi 400 comunas, donde tampoco existe la normativa local, porque por ejemplo la única comuna que hoy día cuenta con una ordenanza elaborada entre artesanos y autoridades es Valparaíso. Habemos otras comunas como Rancagua o Villarrica que estamos intentando armar también estas ordenanzas, estas leyes locales, estas leyes chiquititas. Pero necesitamos ese empuje, más que nada hacerles ver como comisión que en algún minuto vamos a llegar con esta ley, ¿cierto? Y vamos a tener que comenzar a trabajar con ustedes y todo el mundo parlamentario. Por ahí tenemos otra parlamentaria de esta región, Marcela Riquelme, que está levantando ya una bancada de la artesanía, le colocó ella, y creo que ahí se están sumando varios parlamentarios. Desde el mundo parlamentario han existido 4 mociones o proyectos de resolución en apoyo nuestro, pero el Estado ha sido oído sordo hasta ahora, que sí estamos trabajando con una idea matriz del año 2017 y ahora un marco conceptual con la ministra, para llegar a buen término y lograr por fin esta anhelada ley, esta esperanzada ley. Y tenemos que trabajar con todos ustedes, porque para terminar, solamente decirles que los artesanos no somos emprendedores, no somos ni pymes ni MIPES, somos cultura, somos patrimonio, somos artesanas y artesanos de Chile. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don José. Bueno, yo creo que todos coincidimos respecto de sus últimas palabras, ¿no? De ver a la artesanía como parte del patrimonio, y en eso también estamos muy atentas respecto de lo que el Ministerio nos va a comentar sobre el ingreso de este proyecto y también cuál va a ser el trámite o la cronología, los tiempos de este proyecto que también está dentro de la cartera, ¿cierto?, del trabajo prelegislativo para el 2023. Bueno, agradecer a todas y a todos los exponentes en esta comisión especial. Entiendo que el diputado Benavente había pedido la palabra, pero aún no hemos terminado. Recordamos que tenemos hasta las 5, un poco antes, para poder terminar la sesión. Y si es que algún diputado o diputada no tiene alguna intervención al respecto, quería darle la palabra a la ministra, a la subsecretaria. Diputado Benavente, ¿usted va a hacer alguna intervención o para ya de lleno entregarle la palabra a la ministra y a la subsecretaria? Ok. Si era para entender respecto de lo que fue la orden del día y todos los requerimientos que tenían mucha relación en realidad con la actuación de ustedes como autoridades del Ejecutivo. Así que, ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, y a toda la comisión por su intermedio. Voy a partir yo conversando un poco de lo que fue el requerimiento de la alcaldesa Paula Retamal respecto a el monumento Parra de Heridos Iluminados, que nos parece relevante. Nosotros efectivamente recibimos su oficio. Muchas gracias a la secretaria también por facilitármelo el día 16 de diciembre. Y le solicitamos también mediante oficio a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, que me toca presidir, el día 5 de enero, los antecedentes relativos al monumento. Esto también para que sepan que estamos en conocimiento, que vamos también a ver que nos llegue una respuesta pronta a la Secretaría Técnica para poder evaluar las acciones que la alcaldesa bien pregunta. Solo también para redondear, y porque el diputado aquí presente lo manifestó respecto de la exposición que hizo la ministra, estamos muy conscientes, y lo digo también como presidenta del Consejo de Monumentos, de la importancia de la legislación relativa a los monumentos en Chile, a lo que es la ley de legislación del patrimonio. Lo sabemos porque todas las semanas recibimos requerimientos efectivamente de alcaldes, alcaldesas, de los gobiernos regionales, y también porque sabemos, como bien dijo la ministra, la importancia que reviste para la inversión privada, también para aquellas personas que a veces quieren ampliar su casa, ¿cierto?, en una zona típica, que estamos también conscientes de eso, pero también para cosas tan importantes como el plan de emergencia habitacional, la diversificación de la matriz energética en el norte. Así que solo decir que desde la subsecretaría, en línea con lo que nos ha mandatado la ministra, nos hemos tomado con la máxima seriedad ese desafío. Sabemos que además no es un compromiso, una deuda de este gobierno, una deuda del Estado en su totalidad. Así que esperamos también avanzar conjuntamente en soluciones con la máxima celeridad posible. En esa línea, bueno, la ministra anunció un poco las tareas legislativas que tenemos este año y que son muy importantes, y desde ya hacer la invitación a poder colaborativamente poder discutir sobre los fondos de esas propuestas, porque nos parece importante avanzar con rapidez también y al mismo tiempo dar cuenta de algo que no es legislativo, pero que sí es parte de nuestro trabajo del día a día, que ha sido el proceso de modernización del Consejo de Monumentos Nacionales, y ha sido también poder hacer
un diagnóstico de la situación, un poco del ciclo que viven los expedientes, ¿cierto?, dentro de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, y cuáles son aquellas medidas administrativas que quizás no son un proyecto de ley, pero con las que sí podemos avanzar con urgencia. La ministra estuvo anunciando hace ya algunos meses ese plan de modernización que nos parece importante también recalcar acá, y que va de cosas tan simples como la delegación de funciones del Servicio Nacional del Patrimonio a la Secretaría Técnica para poder hacer contrataciones con mayor rapidez también, hasta también un número de convenios de colaboración con diferentes ministerios como MOP, Ministerio de Energía, la colaboración de Subdere, para, por ejemplo, también poder tener un trabajo a nivel regional mucho mejor en el corto plazo, por ejemplo, con cosas tan simples con que los funcionarios cuenten con vehículos para poder hacer su trabajo en el territorio. Así que hemos estado trabajando en las diferentes vías de solución, que van por un lado desde la perspectiva legislativa, pero también tienen que ver con la administración pública de todos los días, y hemos estado muy abocados a esa tarea. Gracias, subsecretaria. Mantienen la palabra, desde por favor. Gracias, presidenta. Sí, bueno, dar algunas respuestas. Obviamente es complejo profundizar mucho en todo lo que se ha expuesto aquí. Obviamente hay cosas que quizás podemos resolverlas también por vía oficio para también dar los antecedentes necesarios, porque no queremos que esto sea un intercambio solo de opiniones, sino que tiene que también basarse en evidencias concretas, ¿no?, respecto a algunos de los temas que se han planteado aquí. Así que, para empezar, sobre el Museo Vicente Huidobro, que fue la primera preocupación que planteó el diputado Twitty, decir, bueno, que efectivamente es una preocupación que tenemos desde el Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, todas las agrupaciones que quedaron fuera del concurso de PAOC para el 2023, por cierto, que nos provoca un tremendo dolor dentro del Ministerio y una preocupación muy transversal, y que da cuenta de la necesidad de solucionar justamente estos problemas de financiamiento mediante medidas más estructurales como un nuevo Sistema Nacional de Financiamiento Cultural, pero también hay que decirlo, y pese a que no puedo pronunciarme mucho porque hay recursos de reposición digamos, entre medio, por lo tanto yo como autoridad del Ministerio tampoco puedo dar una opinión cuando hay un proceso judicial en curso. Sí decir que algunos de estos casos, en concreto justamente el Museo Huidobro y también la Academia de Pedro Aguirre Cerda, la mala evaluación de estos proyectos responde a que no se cumplió con el convenio que se establece cuando se traspasan estos recursos, que exigen obviamente una serie de acciones, de informes, de rendiciones que van asociados obviamente al buen uso de los recursos públicos. Nosotros, por supuesto que tenemos el deber de darle sostenibilidad y respaldar a las organizaciones culturales, pero también tenemos el deber de resguardar el buen uso de los recursos públicos, y así nos lo exige, por supuesto, la Contraloría de la República. Por lo tanto, así como nosotros tenemos una responsabilidad, también las instituciones que reciben este tipo de financiamiento tienen una responsabilidad, y por lo tanto es complejo poder darle continuidad a un financiamiento cuando no se respetan y no se cumplen los requisitos que exigen las bases. Pero por supuesto que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder, digamos, apoyar a estas organizaciones y buscarle soluciones a las problemáticas que enfrentan, y sobre todo poder darle certeza resolviendo lo antes posible estos recursos también de reposición que están en proceso. En segundo lugar, bueno, la subsecretaria ya habló del tema de Parral, y respecto a lo que se expone desde CICE, bueno, son muchas las temáticas que aquí se pusieron sobre la mesa, de las cuales, bueno, el bono de trabajadores de la cultura es un proceso que ha sido muy transparente, en el que hemos expuesto también en la Comisión de Cultura, Educación y Cultura del Senado. Y bueno, siempre supimos que no iba a ser fácil la entrega del bono, en el sentido de que era un recurso acotado para necesidades ilimitadas, por así decirlo. Hay muchas trabajadoras de la cultura que requerían apoyo financiero, por supuesto, después de la pandemia y de todo lo que allí ocurrió.
y dado que teníamos un monto limitado para ello, buscamos la mejor fórmula desde el Ministerio para que la entrega de esos recursos fuera transparente, pudiéramos tener criterios de focalización concretos, con respaldos, digamos, de evidencia y que no fuera un criterio subjetivo y discrecional del Ministerio. Para ello se generó un reglamento para la entrega de esos recursos que fue elaborado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Hacienda. No fue un reglamento, un decreto, ¿no? Perdón, todavía me confundo con esos temas. Fue un decreto que se publicó y está disponible, digamos, para su conocimiento a través de transparencia. Ese decreto fijó los criterios de selección. Por supuesto, esta focalización fue necesaria realizarla en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social a través del Registro Social de Hogares, porque es la única herramienta que tenemos hoy día de focalización en grupos sociales con distinto nivel de vulneración, entonces de vulnerabilidad, y por eso usamos ese instrumento que es el que tiene el Estado para estos fines. También se entregó toda la totalidad de los recursos asociados a ese bono. El 100% de los recursos asociados al bono se ejecutó. Bueno, si bien se tuvieron que hacer 2 convocatorias, porque efectivamente en la primera convocatoria quedaron algunos remanentes, producto de que todos los que cumplieron en la primera convocatoria con los requisitos que se establecía pudieron acceder al beneficio. Quienes no cumplían con los requisitos quedaron fuera y aún así quedaron algunos recursos, así que hicimos un segundo llamado. Lamentablemente ese segundo llamado contemplaba muchos menores recursos porque ya era lo que había quedado, digamos, y lamentablemente no pudimos cubrir a todos los que postularon en ese segundo llamado. Y toda esta, digamos, distribución de recursos se hizo también con apoyo del registro de agentes culturales, un registro que se había empezado a implementar durante el año 2021, pero que en este proceso pudimos aumentar la cantidad de catastrados de 4.000 registros a casi 80.000 registros, lo que también nos va a permitir como Ministerio tener una herramienta mucho más potente de aquí en adelante para la focalización de ciertos programas, ayudas, y también para conocer mucho más profundamente la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la cultura en nuestro país. Así que el proceso del bono podemos entregarles el informe detallado de a quiénes benefició, de cómo se repartieron los recursos, porque todo eso está disponible de forma transparente y oportuna a través de nuestros canales. Así que si la comisión lo requiere oficiarnos, por supuesto que podemos entregarle toda esa información. Y bueno, la verdad es que no sé muy bien qué más responder respecto a lo expuesto por CICE, porque son muchos los temas y quizás no quiero tampoco tenerlos aquí tanto tiempo y no tengo todos los antecedentes hoy día aquí, así que, pero sí decirles, bueno, que por supuesto sobre el tema del IVA a los servicios en el ámbito cultural es un tema que nos preocupa como Ministerio de las Culturas, sabemos que tiene consecuencias importantes en este ámbito. Y es algo que obviamente la respuesta no está necesariamente en nuestro ministerio porque es algo que compete principalmente a Hacienda, por lo tanto nosotros no podemos responder sin que tengamos la venia para ello y el acuerdo con Hacienda. Pero sí decir que hemos estado realizando distintas acciones de cara al sector cultural, hicimos una capacitación en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos a las empresas culturales que van a tener que empezar a facturar con IVA. También hicimos una reunión con todos los sectores que han manifestado algún tipo de preocupación y dudas al respecto, donde se les informó oportunamente, y la Subsecretaría de las Culturas y las Artes ha estado también realizando reuniones con el Servicio de Impuestos Internos para ver posibles vías de solución y cómo abordarlo o qué posibilidades tenemos, digamos, de tener algunas medidas de contingencia para al menos este año. Eso es lo que hemos estado trabajando, pero por supuesto cualquier decisión que tome Hacienda al respecto y que podamos nosotros también participar de esas decisiones y dar cuenta también de
Lo que implica específicamente para el sector cultural lo haremos y luego lo comunicaremos oportunamente también a los trabajadores, a las empresas culturales que se han visto afectadas por esto. Sobre la Academia PAC, ya más o menos me referí, tiene que ver con el tema de los PAOK y esto se va a ir resolviendo a medida que vayamos también revisando los recursos de reposición. Y sobre el proyecto de ley de artesanía, este proyecto de ley está hoy día en revisión por parte de DIPRES y ahí estamos resolviendo algunas dudas y dificultades que está observando DIPRES, sobre todo por cómo este proyecto conversa o debiera conversar con el Sistema Nacional de Financiamiento Cultural, porque justamente nuestra idea no es seguir fragmentando la legislación en torno a la cultura en distintas leyes sectoriales, sino poder unificar también criterios que sean transversales para todo el sector. Entonces ahí estamos un poco afinando esos detalles y viendo de qué forma vamos avanzando sin que signifique una duplicidad en torno al Sistema Nacional de Financiamiento. Eso. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, subsecretaria. Antes de las palabras a los diputados y las diputadas, que tenemos minutos, tomar el acuerdo de que todos los oficios, una vez tengamos la documentación, que nos envíen las invitadas a los invitados, para que también ustedes puedan hacer este trabajo de respuesta más riguroso, de repente, más allá de lo que decía usted, ministra, de hablar y dar opinión. Dejemos un acuerdo que todo ahí lo vea la Secretaría en conjunto con la Presidencia en lo que significan los oficios, ya para que quede en acuerdo. Y ahora tienen la palabra, estimados diputadas y diputados. Diputada Delgado. Hoy están de acuerdo. Sí, todos hemos corrido hoy día. Sí, gracias, Presidenta. Quisiera contar lo que nosotros vivimos como Diputación con respecto al bono que se entregó desde Cultura. Para nosotros fue muy bueno, porque tuvo bastante recepción, no solamente con los artistas que figuran quizás en un escenario, sino con los artistas que trabajan en la calle, que trabajan en los barrios, los buscamos. Creo que hacer política no es solamente hacer política entre cuatro paredes. Nosotros salimos a buscar a la gente en nuestro distrito. Desde Tiltil a Maipú pudimos buscar a estos actores culturales, inscribirlos, ayudarles a postular. De 80 personas que logramos nosotros captar, 50 fueron beneficiados. Sentimos que fue una muy buena idea abrir esta inscripción en el registro de agentes culturales, porque muchos de los que hacen cultura en los barrios, en las bases, no tenían idea. Y lo hicimos. En lo personal y en nuestra Diputación fue gratificante ver que personas que no tenían esperanza alguna de tener el bono, lo obtuvieron, y eran personas que jamás podrían haber obtenido algo, porque no solamente tenemos que esperar que la gente venga a nosotros, sino también salir a buscar a estas personas. Y desde la Diputación lo hicimos y la verdad es que nos sentimos conformes con el proceso y lo agradecemos también a nombre de todas las personas que se ganaron este bono, y fue muy bueno para ellos porque el registro social de hogares también demostraba la precariedad en que estaban en ese momento. Así que gracias, Presidenta. Quería solo acotar eso. Muchas gracias, diputada. Diputado Thiago. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la subsecretaria y a la ministra, ¿no es cierto?, oficialmente. Pucha, parte de las preguntas que yo tenía fueron contestadas. Voy a comenzar con lo de la ley de patrimonio. Obviamente yo quería justamente saber cuáles eran los plazos y que si consideraba particularidades fue aclarado por la subsecretaria. Pero ahora tengo dos preguntas un poquito más allá, principalmente porque he vuelto del territorio y me gustaría saber en qué pasos han hecho, ¿no es cierto?, con la situación que ustedes saben de la toma del museo, los trabajadores, cómo han ido avanzando con respecto a eso. Por ahí había escuchado que le habían invitado a la inauguración de la Tapati Rapa Nui, que va a estar muy bonita. Les quiero contar que mi hijo está bailando, así que estoy muy orgulloso. Practico con él todos los días las canciones, así que va a ser una fiesta muy bonita. Para que me comenten con respecto a eso, porque justamente tenemos trabajadores de la Oficina de Patrimonio, ¿no es cierto?, que están a la deriva. No es
no es una ocupación o una toma violenta, sino que más que nada que hay un problema de familia, pero me gustaría saber cómo han ido avanzando con respecto a eso. Y, claro, y también, y también, si no saben, dejarlos invitados porque luego de esta sesión voy a San Antonio porque están las murgas allá, porque hay un festival en San Antonio en febrero, y me comprometí con ellos, vamos a ir a practicar y vamos a verlos ensayar y todo eso, va a ser la presencia, con nosotros, como siempre, en el territorio de este carnaval espectacular y dejarlos invitados a todos para que lo disfruten en febrero también, si es que no pueden ir a Rapa Nui a ver la Tapati, que está muy linda a manos de la municipalidad. Eso principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún diputado o diputada en vía telemática? ¿No? ¿Subsecretaria? Ahí sí, muchas gracias. Gracias, diputado Teao, por la pregunta, porque la verdad es que desde la subsecretaría hemos estado muy pendientes de la situación de Rapa Nui. Son dos las situaciones que tenemos hoy día, una respecto del MAPSE, ¿cierto?, el Museo Sebastián Englert, que es parte del Servicio Nacional del Patrimonio. Importante decir que el trabajo multisectorial acá es muy importante porque lamentablemente la resolución al problema de la familia en particular no depende de nuestro ministerio, sino que está también alojado en lo que pueda hacer el Gobierno Interior y también el Ministerio de Bienes Nacionales. Por lo tanto, hemos estado trabajando intersectorialmente, entendemos que ha entrado, ¿cierto?, en la conversación la Secretaría de Bienes Nacionales en la isla, y es por eso que no me atrevo todavía a decir cuándo, pero entiendo que prontamente vamos a tener solucionado el problema del Museo Sebastián Englert. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto al Fondo Baitea, ¿cierto?, que es otra de las situaciones que tenemos en la isla, hemos estado trabajando tanto con Gobierno Interior como también con la Subcomisión de Tierra de la CODEIPA, que entendemos que es parte del núcleo fundamental de ese conflicto. También conversando con la familia vinculada al Fondo Baitea y Bienes Nacionales para poder avanzar. Nosotros hemos sido muy explícitos también, y se lo dije también a la CODEIPA cuando me reuní con ellos, cuando había asumido hace muy poquito la subsecretaría, que vamos a ser muy consistentes desde el gobierno en el respeto a lo que es el convenio 269 de la OIT, porque efectivamente el uso del Fondo Baitea para un museo para la isla fue algo consultado, ¿cierto?, mediante consulta indígena. Entiendo que había habido también una consulta anterior en la que se había decidido que el uso iba a ser comunitario y luego mediante consulta indígena se decidió que fuese un museo. Nosotros tenemos un presupuesto asignado desde el Servicio del Patrimonio para ese museo y es por lo mismo que hemos estado trabajando este gobierno intensamente, tanto con Gobierno Interior, la delegada, como también, por supuesto, con la CODEIPA, que la delegada preside, pero también con el Ministerio de Bienes Nacionales y a nivel central el Ministerio del Interior. Entendemos que las conversaciones con la familia junto a Bienes Nacionales están comenzando, así que hay que ver cómo podemos avanzar con ese asunto, pero sin duda alguna hemos estado pendientes de poder hacerlo avanzar lo más pronto posible. Subsecretaria, solo hacer una consulta. Eso es con respecto al, digamos, al museo antiguo. Sí. Y la situación del museo nuevo también, me imagino que está dentro del paquete de regularización que están viendo. Eso es lo que estamos conversando con Bienes Nacionales, porque son dos conversaciones. La primera es del MAPSE, que es el Museo Sebastián Englert. Ahí entendemos que se está resolviendo ese problema, en conjunto con la Secretaría de Bienes Nacionales, que está trabajando con nosotros intersectorialmente. Baitea, ahora entramos a trabajar con la Subcomisión de Tierra de la CODEIPA y empezó la conversación con la familia de Bienes Nacionales, por eso lo estoy distinguiendo, porque diría que MAPSE es algo que está más avanzado y creo que prontamente ya vamos a poder abrir nuevamente el museo, espero, pero creo que lo de Baitea va a demorar un poco más que lo del Museo Sebastián Englert, pero estamos muy pendientes de hacerlo avanzar también, diputado, porque nos importa mucho. Creemos además que el museo, y me gustaría referirme a ese proyecto, es un museo, un proyecto maravilloso que le abre también muchas posibilidades a la isla. Pensamos que es algo que además la comunidad requirió, ¿cierto?, mediante consulta, y por lo tanto estamos muy comprometidos, no solamente a nivel de gobierno, sino que como Estado, diría, en hacer cumplir esa consulta indígena y el convenio 269. Así que hemos también puesto mucho trabajo en poder avanzar. Es más, oficiamos desde la subsecretaría al subsecretario Manuel Monsalve para poder trabajar en conjunto respecto del Fondo Baitea, que es la segunda pregunta y es la más compleja hoy día de resolver. Presidenta. Y por último, bueno,
queda en evidencia que obviamente necesitamos una nueva ley del patrimonio, porque obviamente una institución como los museos, que deben realizar distintas actividades culturales, principalmente me voy a referir a la que mayor problema tiene, obviamente, que le piden cerca de 60 actividades durante todo el año, y su presupuesto es de menos de 2 millones, donde de ese dinero además hay que pagar la luz, el agua y los servicios básicos, en estricto rigor. Esperamos que esperamos que es el presupuesto que tiene el museo, en Rapa Nui por lo menos. Y esperamos y crean y cuenten con todo mi apoyo para este nuevo proyecto de ley, que es lo que estamos esperando justamente para que ese tipo de situaciones, yo lo tengo claro, es necesaria. No es un problema del gobierno actual, sino que es un problema que ha arrastrado durante muchos años, así lo dijo la ministra. Y la verdad es que cuenten primero con mis votos, con mi apoyo en el trabajo legislativo para sacar adelante este proyecto, porque la verdad es que es muy necesario. Creo que le va a dar un nuevo refresh, como se dice en inglés, a todo lo que tiene que ver con el patrimonio, y para que sigamos trabajando, porque hay lugares de Chile que realmente lo necesitan urgente. La pertinencia definitivamente es muy necesaria, así que ahí vamos a estar al tanto y esperamos con ansia el proyecto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Son dos. Muchas gracias. Y solo quiero recalcar lo que dice el diputado Teado, que es muy relevante porque lo vemos también en las actividades culturales que le ofrecemos a la ciudadanía. Volvimos a tener, después de la pandemia, museos en verano, ¿cierto? Y todo lo que ha sido la agenda impulsada por la ministra de Verano es Cultura, donde efectivamente cuando los espacios están abiertos a la ciudadanía accede. Nosotros crecimos en más de un 100% respecto a museos en verano del año anterior, porque sabemos que cuando esos espacios están abiertos para la gente realmente quiere ocuparlos. Así que el Sistema Nacional de Financiamiento al cual se refirió la ministra es fundamental para poder tener más y mejores espacios para la ciudadanía en todo el territorio. Ok, muchas gracias, diputados y diputadas, a las autoridades, ministra, que bueno que esté también la subsecretaria, que nos entreguen también las respuestas. Dijimos que lo íbamos a hacer también a través de oficio, que nos mande los antecedentes las personas que fueron invitadas e invitados para que podamos canalizar bien sus inquietudes y bueno, la próxima sesión, en acuerdo al inicio de esta sesión especial, se va a citar a SIDARTE a propósito de lo que es el 30% lo del IVA, perdón, y en ese sentido creo que también va a dar respuestas quizá al Ministerio para todas y todos todo el sector cultural, ya, para que también sí sea a lo mejor esté atento respecto de esa exposición que se va a generar el día miércoles en la mañana, ¿ya? Sí, se puede intervenir. La información. Realizada en el fondo. Y SIDARTE fue parte de esa reunión también en el sentido de programación y planificación. Luego vinieron estas instancias de cultura, pero nosotros ya entablamos relación con el ministro de Hacienda y ya tenemos acuerdos listos para la segunda semana de febrero. Muchas gracias. Bueno, en función de aquello, también por solicitud de la diputada Serrano también se invita a SIDARTE. Así que ahí vamos a ir revisando cómo se va viendo este tema, que al final de cuentas no solamente afecta al sector de las culturas, sino que varios ámbitos, varios sectores. Así que muchas gracias por haberse cumplido el objetivo de esta sesión especial. Se levanta.